de estar aquí. Es viernes, como dijo la doctora Micheletto, pero bueno, nosotros siempre estamos tratando de aprender más para poder brindar una mejor atención a toda persona que pueda tener alguna enfermedad. Y hoy invitamos para cerrar el ciclo de conferencias de este curso de enfermedades transmitidas por vectores, entre ellas algunas enfermedades desatendidas, como le llama la OMS. Hemos invitado el día de hoy al doctor Gustavo Benítez, un gran colaborador de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, para que nos ilustre sobre lo que hay sobre hantavirus, una enfermedad que puede ser leve o puede presentarse en forma grave, donde todos los médicos, sobre todo los que están en las áreas de emergencia o que están en salas de internación, tienen que pensar para poder hacer el diagnóstico. Y hoy el doctor Gustavo Benítez, que es especialista en medicina interna, es especialista en enfermedades infecciosas, que tiene mucha experiencia. Él es jefe de sala en el Hospital de Medicina Tropical. Es un conocedor y yo creo que un gran porcentaje de los casos de hantavirus que tenemos en el país llegan a este centro que es de referencia de enfermedades infecciosas. Buenas noches, doctor Benítez. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, le agradezco que nos done su tiempo para ilustrarnos sobre esta enfermedad. Muchas gracias y adelante. Buenas noches, el honor es mío. Así como ya le había comentado previamente, para mí es colaborar con la Sociedad de Medicina Interna, es un gran placer. Y bueno, vamos a hablar un poquito ahora del tema de hantavirosis o enfermedades transmitidas por roedores. Entonces, ¿se ve bien la imagen? ¿No hay problema? Perfecto. Entonces, quería comentar un poquito antes de entrar en lo que corresponde a hantavirosis en el Paraguay. En el mundo, si bien es una enfermedad emergente, en el Paraguay no tenemos muchos años de la hantavirosis. Fue descubierto en las últimas décadas del siglo XX y prácticamente del 95 hasta el 2010, 2015, los casos que se han reportado no fueron exageradamente numerosos, pero importantes. Y bueno, como toda enfermedad infecciosa, lo que ocurre y se repite con esta enfermedad es también la subnotificación de esta enfermedad. Si bien los vecinos, los países vecinos que comparte prácticamente gran parte de nuestro clima, de nuestro microambiente, cuentan con otra estadística. Probablemente se calcula que puede ser otro gen, otro genoma de virus. Alguno es muy parecido, otro es distante, pero estadísticamente la incidencia es muy variante. Entonces, para ir conversando un poquito sobre el hantavirus, vamos a dar un antepié sobre la introducción de esta enfermedad. Como todas ustedes ya saben que la enfermedad infecciosa es la segunda causa de muerte del presente siglo, y entre ellas se presentan las enfermedades endémicas, las enfermedades reemergentes y las emergentes. Y todas estas enfermedades nuevas prácticamente fueron proliferando, sobre todo en los últimos 3 o 4 decenios, relacionado y muy relacionado con la diversidad de factores ambientales que se fueron desarrollando.
Y esa diversidad de factores ambientales, de intervención de problemas ambientales, han creado una diversidad de microambientes y biología diferente en el ámbito de la infectología, y eso hace que vayan proliferando enfermedades que ya al principio del siglo XX o mitad del siglo XX ya eran enfermedades prácticamente en desaparición, hoy día están apareciendo de nuevo. Es lo que constituye en muchas de las enfermedades tropicales las enfermedades desatendidas, que van desatendidas porque al principio se dejó de lado, su nombre dice, pero hoy día contribuye un factor importante en los problemas de la salud pública de los países, sobre todo los países subdesarrollados. Y como podemos imaginar, en estos 19, 20 años del nuevo siglo, han aparecido cosas nuevas. El SARS-1, la influenza H5N1, no hace todavía un poco más de 10 años la gripe H1N1, la pandémica, el H7N9, el ébola, el MERS, y finalmente ahora estamos cursando con esta enfermedad que es tan desastrosamente que nos está dejando de lado todo lo que es, todos los aspectos que es de la vida de las personas, ¿verdad? El SARS-CoV-2. Entonces, son enfermedades nada más para un pantallazo de las de enfermedades emergentes que van sucediendo en este nuevo siglo, y dentro de eso está el hantavirus. El hantavirus representa una zoonosis que está transmitido por roedores, y este roedor tiene la particularidad de padecer el virus, padecer una infección crónica, pero no sufre la consecuencia de esta infección. Cursa en forma asintomática y finalmente el virus persiste en estos portadores de roedores por mucho tiempo. Estos roedores finalmente hacen viremia, van eliminando el virus en sus diferentes formas, por orina, saliva, excreta, etc. Entonces vamos a ir conversando un poquito sobre este virus, que es una familia de los Bungiaviridae, del genoma hantavirus. Hay diferentes cepas continentales. Se describió ya después de la guerra de Corea, la afección renal de los soldados que combatían en Corea del Norte y caían por problemas renales y hemorrágicos. Así que fueron el hallazgo primeramente ahí del hantavirus con afección hemorrágica y renal. Posteriormente, ya en la década del 90, 80 y 90, estas enfermedades se propagó en las Américas y prácticamente en nuestra región aparecieron en la década del 90, mediados de los 90, apareció en Brasil, Argentina y Paraguay. Se conocen más de 20 genomas de esta enfermedad. Son todos, parecería, primos hermanos, pero a unos más dañinos que otros. Así que los más conocidos, por ejemplo, en la década del 90, mediados 80, perdón, apareció el virus sin nombre en el centro de los Estados Unidos. En los años 95, 96, se descubrió en Paraguay y se lo bautiza como Laguna Negra. También posteriormente apareció en Bolivia. Y en la década del 80, específicamente del 88 a 90, fueron hallazgos del mismo virus, pero en la zona del estado de San Pablo, y se le bautiza como Chiquitiba. También prácticamente todo en la misma década fueron apareciendo y se comportaba de la misma manera en Argentina y Chile.
¿vale? Así que ahí el primer hallazgo fue entre los dos países el virus Andes, que fue muy, inclusive desarrolló una evolución catastrófica en el sur de la Argentina, en la región del Chubut, inclusive protagonizó varias muertes, y así sucesivamente. Entonces, esta es una enfermedad que, si bien es nuevo, tiene su impacto, su importancia en la salud pública. Desarrolla sobre todo las personas, se contagia a las personas que nunca fueron expuestos al virus. Y lo peor de este virus es no se conoce bien la protección que tienen los pacientes que se han recuperado de las enfermedades. Pero deja una tranquilidad en el sentido que, parecido al coronavirus, que ahora se habla de que puede ser hasta 5 meses, otra revista ya habla de 4 meses de protección. En este caso, por lo menos, ya tenemos 25 años en el Paraguay de la enfermedad, y lo que se sabe ahora, hoy día, es que no hay reinfecciones. Por lo tanto, podríamos atribuir, mirando un poquito retrospectivamente y con mucha, con mucho entusiasmo, ¿verdad? Podríamos decir que la protección es duradera. Pero la ciencia al principio eso no dice. Ahora con los tiempos eso vemos que reinfecciones prácticamente no se han desarrollado. Entonces las infecciones en el hábitat de los roedores se transmite por inhalación de partículas de heces, de orina, de saliva de los ratones infectados. O también puede ser por contacto con el roedor. Contacto se sabe que en el campo, en la actividad laboral de las estancias, hay muchas exposiciones con este roedor en los personales, la estancia, y puede haber hasta mordedura. Entonces, hay otra forma de transmisión, no solo por los inhalatorios, sino también por contacto. Lo que no se ha descrito es no hay evidencia, por lo menos en nuestro medio, del contagio de persona a persona. Tampoco se ha determinado con los virus del Brasil, Bolivia, pero sí se ha demostrado, y eso está claramente escrito en la revista argentina, de la transmisión de persona a persona del virus Andes. El virus Andes es endémico desde el sur de la provincia todo el sur de la provincia de Buenos Aires, y se proyecta hasta Chubut, Tierra del Fuego, etc. Lo mismo para el otro lado, para Chile. Y este virus sí se ha demostrado la transmisión de persona a persona, inclusive se han demostrado fallecimientos en el hospital de Chubut de funcionarios de blanco contagiados de pacientes. Hay otras particularidades también de este virus, pero más de los virus asiáticos, con mucho compromiso renal. Eso sí se ha también manifestado en los virus hallazgos en la zona de Corea. No hay evidencia de transmisión a través de animales como perro, gato. No, de ninguna manera se ha encontrado este tipo de transmisión. Y lo peor de esta enfermedad, y hablando un poquito ya en nuestro medio, y eso sí se ha observado en los hospitales, es la aparición de un síndrome muy característico, el síndrome pulmonar o cardiopulmonar, cuando es más grave, por hantavirus. Y las primeras descripciones en América Latina fue por este síndrome, por las características de la letalidad que presentaba. En ese momento presentaba una letalidad altísima, alrededor de 80%, pero eso rápidamente, con el control y conociendo un poco más de la fisiopatología de la manifestación de la enfermedad viral, fue descendiendo, y el manejo sobre todo
como algo parecido con lo que está pasando hoy día hago esa comparación, pero no corresponde porque pero me gustó el tema del conocimiento del virus hantavirus, el manejo en cuidados críticos, ha mejorado sustancialmente esta letalidad. Hoy día la letalidad es bajísimo. En Argentina habla de entre 20 a 30%. En el Paraguay nosotros tenemos una mortalidad que no supera los 12%. Entonces se ha ganado mucho en el sentido de la asistencia del distrés respiratorio o del síndrome cardiopulmonar por hantavirus en el conocimiento y el buen manejo de estos pacientes críticos. Y esto es más o menos la distribución en las Américas. Tenemos en el norte el virus sin nombre, que ocupa gran parte del norte de los Estados Unidos, y bajando ya en la región, tenemos hacia el sur el virus Ande, que domina, es endémico de la Argentina y Chile, y al norte de la Argentina el virus Oram, que ya prácticamente es todo endémica en el noroeste argentino, en el límite con Bolivia y con al norte de Paraguay, pero ese es virus Oram, que si bien está cerca de Salta, ahí nosotros tenemos límite con Salta, ¿verdad? No se ha registrado en el Chaco este virus. Y en el Paraguay, el virus Laguna Grande, igual que Bolivia. Entonces, en el Paraguay, el síndrome pulmonar por hantavirus son zoonosis endémicos en la región occidental o Chaco, principalmente de los dos departamentos, que son Boquerón y Presidente Halle. El registro en promedio no es tan importante, pero es un 20 pacientes por año, excepto al principio del 2005, 2003, que sí hubo picos importantes que fueron descritos en nuestro país. Otras regiones se han hallado, pero prácticamente muy escaso. El número es bastante reducido en Alto Paraguay. Y prácticamente se han limitado todas estas cantidades en el Chaco Central y principalmente Boquerón. El virus Laguna Grande, entonces el nombre bautizado del virus, que tiene como reservorio un ratón de cola larga, que es el Calomis laucha o laucha del campo, y prácticamente el promedio de nuestro registro es eso, 20 a 25, 23 casos anuales. Eso es lo que llega en los hospitales, que llegan generalmente en un cuadro. Hay que recalcar también esto, después voy a hablar en la evolución, ¿verdad? Que son pacientes generalmente bastante graves. Este es un reporte que no hace mucho publicó la doctora Águeda Cabello, y era un momento de grandes inundaciones en el Chaco paraguayo, y donde prácticamente ellos encontraron en los casos más elevados esos años, ¿verdad? Prácticamente 100 casos, donde el predominio es más en los varones de edad media, productiva, e indígena, paraguayo, y el pico mayor es en los menonitas. Obviamente el pico es en el trabajador rural, pero también las amas de casa se afecta con frecuencia debido a que este roedor han adoptado la vida peri y domiciliario en las zonas rurales. Esta es la zona, mejor dicho, la distribución por departamento. Como pueden verse, la rojita, la más rojita, la más oscurita, corresponde al departamento de Boquerón, que es lo más importante. El gris es el presidente Halle o Bajo Chaco, y prácticamente muy escaso es en el Alto Paraguay. Entonces, prácticamente los registros que fueron hallados en otras regiones, región oriental, por ejemplo, se vio en un momento dado en la zona de Capiatá, aparentemente, pero eso fue posteriormente descartado por biología molecular, no correspondía al virus hantavirus.
Acá está la distribución, como pueden verse ustedes, es la zona muy endémica del Laucha, del campo o Calomi Laucha, es prácticamente la zona más central del Chaco paraguayo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, y acá viene las preguntas que siempre nos hacemos en el hospital, ¿verdad? Probablemente gran parte de estas enfermedades cursan en forma leve, en forma autolimitada, obviamente, y el paciente no llega generalmente a la asistencia hospitalaria, a la asistencia en los centros de salud, y eso pasa, obviamente no se llegó a los registros, no se llega a la estadística, ¿verdad? Y eso es gran parte de lo que pasa con esta enfermedad, la forma leve o forma febril inespecífica. Después viene la otra forma que sí, indispensable, indiscutiblemente estos pacientes sí va a llegar en los centros porque va a presentar en algún momento un cuadro de dificultad respiratoria o shock, que es el síndrome cardiopulmonar que nos va a ocupar dentro de un rato, por hantavirus. Y la misma forma de presentación de este síndrome se presenta, pero la forma grave, que ya es un shock que es totalmente refractario a todas las medidas de reanimación. Entonces, esta forma es secuencial. Presenta la forma febril indiferenciada. Esa forma indiferenciada puede cursar con cuadros abdominales, renales, dolor abdominal importante, diarrea, cefalea intensa, hay mucha confusión con problemas meningios. Y si el paciente tolera, muchos de estos pacientes no van a la consulta y se quedan en su domicilio con tratamiento empírico, ¿verdad? Al que progresa la enfermedad llega al cuadro pulmonar, solamente pulmonar puro, sin compromiso hemodinámico, otro hace combinada y otro hace la forma refractaria. Tiene un periodo de incubación bastante prolongada, que puede ser hasta un promedio hasta de un mes de duración. Y acá viene la forma evolutiva. La forma evolutiva, la forma predominante, la forma febril, la forma prodrómica, que pasa a la segunda etapa, el paciente que va evolucionando mal, a la forma cardiopulmonar. Esto es el paciente que sale de este cuadro, cursa con la tercera etapa, que es la etapa prácticamente diurética y de convalescencia. Es el paciente que va a ir saliendo. En la fase prodrómica es la fase de febril, que es una fase que puede durar hasta 12 días. Cursa con fiebre, mucho cuadro gastrointestinal, con diarrea, vómitos, náusea, cefalea, dolor torácico. Y es una situación clínica muy importante para sacar acá como relevante en la fase prodrómica. La fase prodrómica no hay forma de confundirlo con gripe ni con otra cosa porque no presenta un síntoma de congestión nasal ni tos. Es una fiebre seca. Sí podemos confundirnos, por ejemplo, con dengue, pero es una fiebre que puede durar más de la cuenta de un dengue, por ejemplo, que dura generalmente 4 a 5 días. Esto puede durar hasta 12 días, pero no compromete en ningún momento el cuadro respiratorio superior. ¿Qué es lo que es interesante como auxiliar para apoyar el diagnóstico clínico en esta etapa de prodrómico? Un simple hemograma. Un simple hemograma es fundamental porque vamos a ver inmunoblastos, vamos a ver linfocitos atípicos que puede ser hasta 45%, hay trombocitopenia, la leucocitosis con desviación a la izquierda, inclusive puede haber una reacción leucemoide. La eritro es normal o puede ser ligeramente aumentada. Y con estos, más la clínica, más la epidemiología, yo puedo orientarme ya hacia esta patología. La radiología. La radiología en esta etapa prodrómica, o la primera etapa, o febril, del hantavirus, prácticamente es poco útil, porque no se ve nada. Prácticamente los infiltrados intersticiales es escaso,
Y ahí viene la importancia finalmente de la radiología y si el paciente tiene esa evolución progresiva grave. Una radiología simple al principio del cuadro, en 24 horas o un poco más puede transformarse esa radiografía. Se puede ver totalmente ya transformada una placa que al principio se ve indicios de infiltrados, intersticiales, que podría corresponder a diferentes cuadros, ¿verdad? Pero esto generalmente en las 24 horas o un poco más ya se vuelven totalmente diferentes, con grandes infiltrados, con edemas difusos, etcétera, etcétera. De ahí la importancia de la radiología como segundo elemento auxiliar para el diagnóstico de Hunter. Y pasamos a la fase cardiovascular, cardiopulmonar. La fase cardiopulmonar es la fase por la cual la mayoría de los pacientes sí acude a los grandes centros. Y acá hay dos vertientes. El grupo de los menonitas generalmente son asistidos. Se sabe que hay servicio con cuidado crítico en centro de Loma Plata, Filadelfia, que prácticamente cubren a sus funcionarios, a los grupos del grupo menonita, que son son los pacientes que requieren una asistencia crítica. Los pacientes críticos que necesitan y que son los del grupo de paraguayo o indígena, muchos de estos pacientes por diferentes motivos fueron remitidos y eso sí fueron a parar en nuestro centro, en el Instituto de Medicina Tropical. Y entonces ahí es lo que nosotros vemos, estos grupos de pacientes ya con una evolución más de 10 o 15 días. Y ahí vemos que es en qué consiste la fase cardiopulmonar. Son fases que empezó con tos seca, empezó posteriormente un cuadro febril inespecífico, después se vuelven tos con compromiso del cuadro parenquimatoso pulmonar, con tos irritativa, se vuelve más disneico, y ahí viene el cuadro de la extravasación de líquido. Hace un edema pulmonar fulminante sin compromiso miocárdico al principio y después sí ya completo ya hace compromiso miocárdico, una miocarditis y otro. Pero el edema inicial es un edema no cardiogénico. Hay gran pérdida de líquido, el pulmón se vuelve blanco en 12, 24, 48 horas, hay requerimiento de oxígeno, el paciente entra en shock fácilmente si no se le asiste ya a esta etapa. Fisiopatológicamente es prácticamente parecido otra vez, ¿verdad? Pero lo que se habla mucho ahora como la tormenta de citoquina en el coronavirus, prácticamente no hay diferencia. Nosotros vemos también esto y no expresamos de otra manera, ¿verdad? Pero es lo mismo, una tormenta que el pulmón en 24 o 48 horas se vuelve en pulmón blanco con mucho edema y definido como edema no cardiogénico. Y posteriormente, ya la última fase, ya con miocarditis, ya viene la falla miocárdica, etcétera, etcétera. Esta etapa es interesante, la parte laboratorial, la parte del hemograma, que ya sabemos que dispara hacia una leucocitosis con desviación a la izquierda, hace reacción leucemoide, hay hemoconcentración y eso es un dato importante ya en esta etapa. Cuando hay hemoconcentración, hay tormenta, estamos ya entrando prácticamente en una fase de edema pulmonar que en cualquier momento ese paciente puede claudicar. Ahí a través de eso ya viene todo después la hipoproteinemia, aumento del KPTT, aumento de hacia la insuficiencia renal, etcétera, etcétera. La radiología, al principio, como dijimos, es intersticiopatía, solamente un infiltrado intersticial, que posteriormente estos se vuelven difusos con edemas bilaterales y derrames pleurales. Acá podemos mirar un poquito, son radiología con infiltrados incipientes al principio, que posteriormente ya prácticamente eso no pasa mucho tiempo, en horas, esto de un infiltrado intersticial se vuelve
con edema pulmonar prácticamente importante. Esto es infiltrados intersticiales iniciales, que con gran sospecha epidemiológica y clínica y por el hemograma que nos ayuda, podemos hacer el diagnóstico presuntivo de un hantavirus. Esto ya hablando ya de un paciente que es con un cuadro de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, con edema bilateral, el paciente en shock. Lo mismo, el edema pulmonar masivo, con el mismo, con infiltrado que no deja espacio libre prácticamente del pulmón. Acá tenemos el TACAR, como pueden verse, hay derrame, o sea que es una complicación viral, una neumonía viral con compromiso al principio intersticial, después se vuelve alveolar y finalmente termina con un compromiso inclusive pleural con gran derrame. Y la tercera fase es el paciente que ya está saliendo de la fase cardiopulmonar con o sin shock. Ese paciente tiene acúmulo de líquido, ese va a ir eliminando. Es importante en esta etapa el cuidado del manejo del medio interno, de no sobrecargar el paciente, porque es el momento que tenemos que mantener un balance neutro, balance negativo. De lo contrario, el paciente sufre y empeora el cuadro pulmonar. Y la fase de convalecencia. La fase de convalecencia es una fase prolongada. El paciente que sufre del síndrome cardiopulmonar por hantavirus y se recupera, la recuperación no es rápida, puede llevar meses en la recuperación de estos pacientes. Y sobre todo quedan y más todavía si puede producir secuelas neurológicas, puede producir secuelas cardiovasculares y bueno, sobre todo depende del momento, cómo fue el apoyo terapéutico, la intervención terapéutica de estos pacientes para que puedan recuperar, porque la mortalidad, así como dije al principio, es importante. Los signos de mal pronóstico es lo mismo para todos los casos virales invasivos, ¿verdad? Taquicardia, el paciente hace hipotensión refractaria, insuficiencia respiratoria, hemorragia. A nivel laboratorial, el signo de mal pronóstico es la reacción leucemoide, aparición del linfocito atípico mayor a 12%, la acidosis metabólica refractaria es otro signo de mal pronóstico. ¿Cuándo sospechamos una infección por hantavirus? Y acá es otra situación que sí es importante, como se dijo al principio de la charla, la doctora está mencionando, porque es en la guardia lo que estos tenemos que determinar. La guardia, cuando se lo remite a un centro especializado, ya viene el paciente ya digerido, vamos a decir, los diagnósticos de gran parte, pero no va a ser así en los centros hospitalarios que está ubicado en la zona de influencia del roedor, ¿verdad? Y el hantavirus. Entonces tenemos que tener el pensamiento epidemiológico y acompañar a eso al cuadro clínico, valorar esa primera fase, cómo se presenta, qué cuadro pulmonar puede tener al principio, es limpio, después se vuelven congestiva y finalmente el hemograma, que con una simple prueba puede ayudar muchísimo a ver si el paciente tiene un linfocito atípico, que puede ser hasta casi 50%, o ya el paciente está un poquito más avanzado y ya tenemos hemoconcentración. Entonces, todo eso hace que sospechemos un hantavirus. Bien. ¿Cómo confirmar el diagnóstico? Este es otro problema, porque si bien hasta hace unos años atrás solamente el laboratorio central es la que determinaba los diagnósticos por el test de ELISA, y hoy día ya cuentan los otros centros también para determinar el diagnóstico, tanto los privados de Asunción como también los centros de Boquerón, el Chaco, ya tienen la serología para determinar esto. Y sirve la IgG y la IgM. Se hace por técnica de ELISA, se determina la IgM y tan rápido como pueden verse que entre el tercero y cuarto día yo puedo tener ya una IgM positivo. Si la IgM es
negativo y hay alta sospecha clínica, sospecha epidemiológica, entonces yo tengo que repetir otra al séptimo y al octavo día otra IgM. Hay otra técnica que se utiliza a nivel de investigación, que es importante también saber que existe, que son las PCR en tiempo real del genoma. Se puede detectar genoma, se puede ampliar, mejor dicho, genoma hasta el 10º día de evolución de la enfermedad. Y por último, en las pruebas, que es mucho más compleja, que es mucho más difícil, el hallazgo de antígeno por las pruebas inmunohistoquímicas, que es más bien esto también para investigación, no es de uso, de uso rutinario para el diagnóstico. Nosotros, entonces, en nuestro medio, para el diagnóstico es el ELISA, ELISA IgM. ¿Cómo notificar? Es una enfermedad de notificación obligatoria. Una sospecha clínica de hantavirus es obligatorio del médico asistencial de la urgencia o de la sala notificar ese caso. Es una enfermedad transmisible del grupo de la zoonótica y la estrategia siempre para la vigilancia es no necesariamente esperar el ELISA, tener resultado para notificar, sino la alta sospecha clínica y epidemiológica y con la ayuda laboratorial ya es suficiente para notificar. El tratamiento. El síndrome cardiopulmonar por hantavirus por excelencia es de tratamiento en el campo del cuidado crítico. Es el manejo de ventilación y el manejo de medio interno. El éxito del tratamiento está en estas dos cosas. Manejo cuidadoso de balance, que haya un balance neutro o balance negativo. La oxigenación, el apoyo ventilatorio es fundamental. El uso obviamente de las terapéuticas auxiliares, como los inotrópicos, vasopresores, y las medidas de bioseguridad. ¿Por qué las medidas de bioseguridad? Y la posibilidad de contagio interhumano, si bien no se describe en nuestro medio con el virus de la laguna negra, ¿cómo es? Laucha, ¿cómo es? Virus laguna, ¿se te fue el nombre? Sí. Blanco, laguna negra. Laguna negra no se describe, sin embargo, las virosis ¿cómo es? De las Argentinas, de virus Andes, ellos describieron totalmente y gran parte de la Argentina y el Chile, la bioseguridad es de categoría 3, porque también el contagio es muy parecido más o menos al tipo del coronavirus. Bueno, los niveles de tratamiento van variando los niveles es importante el registro de la presión, obviamente la utilización de oxígeno es muy importante, no evitar la sobrecarga, no usar aspirina como casi todos las afecciones virósicas por el riesgo de un reyé y manejar por paracetamol casi exclusivamente. Manejar la insuficiencia respiratoria y obviamente los que se preconiza es no intubar al paciente, tratar hasta lo máximo que se pueda hacer una ventilación mecánica protectora no invasiva. ¿Cuándo pensamos en ventilación mecánica? La ventilación mecánica para los pacientes con distrés respiratorio por hantavirus está indicado en una de estas situaciones, cuando hay un aumento del trabajo respiratorio, cuando la frecuencia respiratoria es mayor a 35, hay utilización de músculos accesorios respiratorios, hay una hipoxemia refractaria, hay una desaturación, una PAFI menor a 250, y se acompaña de un compromiso ya hemodinámico. Si no fuera un compromiso hemodinámico, hay que insistir con la ventilación protectora no invasiva, VNI. Entonces, pero si ya hay un compromiso hemodinámico que se supone que puede ser ya por una pericarditis o
perimiocarditis, entonces está totalmente indicado ya la intubación y la asistencia ventilatoria mecánica. Mantener la presión de meseta entre 20 a 25 centímetros de agua, la saturación de oxígeno mayor a 90% y una FiO2 menor a 50. El fluido, manejo del fluido es sumamente importante. Vuelvo a recalcar que el aporte mínimo asegurado es para normalizar el flujo sanguíneo renal, evitar la sobrecarga, mantener una PVC entre 6 a 8. El uso de fármacos vasoactivos está totalmente indicado como la noradrenalina, la dobutamina, y la reanimación con líquido con mucho cuidado. Solamente es para establecer una perfusión tisular mínima y nada más. Porque como se sabe que esto es, hay gran compromiso intersticial y puede producir fácilmente un edema pulmonar no cardiogénico. La meta es mantener la temperatura del cuerpo, saturación mayor a 90%, una tensión arterial mayor a 70, la diuresis mayor a 0,5, lactato menor a 4 y una saturación venosa central menor a 70. ¿Cuáles son los tratamientos aparte de todo esto sostén que ya estamos conversando? Hidratación adecuada, no exagerar, no prescindir demasiado tampoco porque puede llevar a una insuficiencia renal. Existe otro tratamiento y prácticamente muy limitado. Antibiótico, no hay antibiótico para esta enfermedad. Se puede confundir muchísimo con una neumonía aguda grave comunitario, entonces hay que pensar en ese diagnóstico diferencial y tratar si la tendencia, el compromiso clínico es más de una neumonía comunitaria, tratar de acuerdo a los criterios de antimicrobianos comunitarios, para uso comunitario. Con relación a la modulación de la respuesta inmune, sí. En este caso sí está indicado el uso de los corticoides. Cuando hay una gran proliferación de citoquinas con destrucción y gran edema, se recomienda, hay literatura que habla de esto, está controvertido en cierta manera, pero la gran mayoría utilizan, y nosotros, los pocos pacientes que llegan en los últimos años del Chaco, también tuvimos muy buena experiencia con el uso de corticoides. Entonces, utilizar corticoides cuando ya hay una tormenta tipo citoquina, como se dice actualmente, pero el pulmón se vuelve blanco, entonces hay un distrés respiratorio y se utiliza el corticoide en este caso, ¿verdad? Metilprednisolona o hidrocortisona. Con relación a los antivirales, hasta el momento en sus 25 años de existencia ya, o un poco más del virus en la región, no hay un antivírico específico. La ribavirina se ha utilizado con éxito, parecería que iba a funcionar, finalmente se demostró que no sirve y no se utiliza y no se recomienda actualmente. Lo mismo favipiravir, está en ensayo constante, no está autorizado para su utilización. Y finalmente vienen los casos, ya prácticamente sale con control, como es una enfermedad autolimitado, el control hemodinámico, control ventilatorio, y en eso viene el ECMO o la utilización de circulación extracorpórea, cuando ya hay un compromiso hemodinámico importante con taquicardia, con fibrilaciones, con distintas arritmias, más distrés respiratorio. Entonces, esta es una situación que se puede también recomendar como la utilización de circulación extracorpórea. En nuestro país ya hay algunos hospitales como el Hospital San Jorge, he visto que sacaron pacientes con influenza. Influenza no fue con hantavirus, pero con influenza que sacaron con la circulación extracorpórea. Traslado de los pacientes. Los traslados hay que ser con mucho cuidado, debido a que finalmente no está demostrado el contagio de persona a persona, pero se maneja ese código que se maneja en la Argentina, ¿verdad? Que puede ser de una u otra manera en algún momento el contagio interhumano, no se descarta totalmente. Entonces el traslado tiene que ser con un equipo de bioseguridad contemplado para el virus. El diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial con la influenza. Sabemos que la influenza es prácticamente
El compromiso inicial es con congestión de la vía aérea superior. La leptospirosis, que se sabe que puede producir un cuadro febril inicial, pero rápidamente el paciente hace compromiso hepático con coloración amarillenta de piel y mucosa. Las meningitis, la meningitis prácticamente no altera el sensorio, pero puede en el hantavirus produce cefalea, puede producir alteración de la visión, pero no hay un cuadro meningio. Neumonía comunitaria. Acá en la neumonía comunitaria prácticamente es poco frecuente la hemoconcentración, que sí se ve en el caso del paciente con síndrome cardiopulmonar. La insuficiencia cardíaca, la sepsis, la citacosis, o sea, hay un montón de cuadros como el dengue, el paludismo, fiebre tifoidea, que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Vuelvo otra vez a mencionar, el cuadro clínico y la epidemiología y el laboratorio inicial con hemograma me abre un panorama para pensar en esta patología. ¿Qué hacer si se confirma? Si se confirma el caso, hay que hablar a la familia, hay que hablar al paciente y sobre todo tener en cuenta la comunidad, cómo viene el contagio, porque como se sabe, esto puede ser, como es más frecuente en personal de trabajo rural, pero también los roedores rápidamente se vuelven domiciliarios, de vida domiciliaria y peridomiciliaria, y por lo tanto puede haber un contagio masivo en las personas. ¿Cómo prevenimos? Y al no existir la vacuna, no hay tratamiento específico, entonces el control de la enfermedad es acá la prevención. La prevención es limpieza de las casas, evitar que los roedores lleguen a las casas. Sobre todo eso es lo más importante, mantener la higiene del medio que rodean a las viviendas y sobre todo los sitios de recreo y de trabajo de las personas del campo. La bioseguridad, que ya hablamos, ¿verdad? Que tiene que ser contemplado para la transmisión de gota. ¿Con qué se protege? Uso de guante, minimizar la producción de aerosoles del paciente, trate que use tapabocas, lavado de manos frecuente, descontaminar, usar barbijo de alta eficacia, triple capa le dicen antes, o N95, antiparra, guante y delantal. O sea que hay que seguir usando, como se trata de una enfermedad viral, una bioseguridad de alta protección. ¿Qué hacemos con las personas expuestas? La persona expuesta y el caso índice. Entonces acá sí es importante saber determinar el caso índice, determinar las personas que están infectadas, determinar, y eso me va a ayudar a que yo haga mi diagnóstico más fácilmente. Entonces, acá refiere otra vez la transmisión en persona a persona que han ocurrido y han fallecido varios funcionarios de Blanco en Chubut en la década del 90. A partir de ahí se considera una enfermedad de alto contagio interpersonal. Entonces, a partir de ahí, solamente hay que mantener con un cuidado, con alta bioseguridad, el manejo de estos pacientes. ¿Cuáles son las muestras para el diagnóstico? Y sangre. Sangre, 5 a 10 cc de sangre con o sin o coágulo, lo mismo, sin anticoagulante. Y sobre todo por tomar en el periodo de la enfermedad, dijimos que para la IgM a partir del tercer día ya sirve. Tercer y cuarto día, si sale negativo, se puede repetir al octavo día. Y si sale negativo, se puede hacer en el periodo de convalescencia de la enfermedad a los 30 días. Pero en ese caso ya directamente la determinación del IgG, que también es bastante rentable en este caso, porque muchos de los pacientes ya vienen con 15 días o más de evolución y muchas de los IgM ya se vuelven negativos, entonces ya hay que pedir IgG. ¿Hay investigación de brotes? Sí, hay que sospechar brotes cuando no hay casos, caso descrito, caso índice en la zona, entonces sí hay que pensar en un brote. Bien, intervención ambiental, y hay que hacer intervención ambiental cuando hay un brote.
sobre todo lo que se hace es recolección de roedores, estudio de roedores, estudio de infección de roedores para determinar qué implicancia puede tener en un determinado, en un determinado sitio la incidencia de infección de roedores por hantavirus, porque eso se traduce directamente a la infección en el ser humano. Muy bien, muchas gracias y yo espero que hayan llegado la opinión mía, la opinión de los recaudados de la Argentina, de Brasil, de Bolivia. Un resumen general y como quiero mencionar de nuevo que no hay una incidencia muy alta en nuestro medio como hay, por ejemplo, en el sur de Chile, sur de Argentina y Brasil. Gracias, doctor Gustavo. No sé, doctora Elian, si hay alguna pregunta de los colegas que estuvieron escuchando. Yo quiero hacer una pregunta al... Gracias, doctor Ignacio, te escuchamos. Bueno, mientras Ignacio se reconecta, le damos la palabra al doctor Roger. Buenas noches, doctor Benítez. Buenas noches, compañeros. Doctor Benítez, cuando... Disculpen, buenas noches. Doctor Benítez, cuando nos estaba presentando la epidemiología local de la enfermedad, nos ha presentado un gráfico donde se veía de qué departamentos procedían la mayoría de los casos, ¿no? de la zona del Chaco. Si no me ha parecido ver mal, esa gráfica era como triangular y nos explicaba que la gran mayoría de los casos anualmente aparecen entre los meses de abril y julio. ¿Todos los años es así? Y si es así, ¿se puede considerar que es una enfermedad con un componente estacional? Sí, ¿qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Fantástico. Bien, excelente tu pregunta, porque eso es lo que le motivó al grupo de la doctora Águeda Cabello y a su gran equipo trasladarse al Chaco y a estudiar ese momento. Era una inundación, no es la presentación normal. El Chaco tiene un clima bastante particular y hoy día prácticamente ha variado muchísimo su proceso climático y era un momento de gran crecidas, de muchas lluvias. Se calcula que cuando hay mucha sequía, estos roedores también mueren y disminuye la incidencia de infecciones. Caso contrario ocurrió en ese año, donde hubo en los meses de abril y mayo y junio muchas lluvias en el Chaco paraguayo. Y eso hace que se reproduzca estas lauchas y hace que prolifere la enfermedad. Tal es así que de 20 a 25 anual, y que todo prácticamente viene del departamento de Boquerón, ese año vinieron 100. Entonces despertó muchos interrogantes y el interrogante es que define esa pregunta que vos estás haciendo, Roger, es exactamente eso. Era por la gran cantidad de lluvia caído ese año, esa fecha. Muy bien, muchas gracias. Doctora Yo quiero hacer Eliana, una hay pregunta, otra doctor. pregunta. Bueno, doctor Ignacio, ya te conté. Sí. Buenas noches, doctor Gustavo. Yo quería preguntarte si se tiene alguna información, cuál es el porcentaje de pacientes infectados que desarrollan esa fase cardiopulmonar. Súper interesante tu pregunta. La fase cardiopulmonar es la fase que la mayoría de los pacientes consultan. Son las fases que llegan al hospital y lo que se han notificado.
prácticamente se calcula que ese es la punta del iceberg. No tengo yo estadística, busqué eso, no encuentro, pero opiniones de los autores de los trabajos referían exactamente esto, que la mayoría de los cuadros iniciales o prodrómicos o febriles son cuadros autolimitantes y prácticamente el personal rural se queda en su hábitat y desarrolla y se cura de la enfermedad. Y caso contrario, la evolutiva es la que llega a los hospitales, ¿verdad? Entonces, estadísticamente yo no tengo eso, por lo menos no encontré, ¿verdad? Puede ser que haya, ¿verdad? Que yo nada más que no haya encontrado, pero eso es lo que referían los autores de los trabajos, Ignacio. Ok. Y esos que desarrollan la fase cardiopulmonar, eh, ¿cómo suele ser su evolución? ¿Suele salir fácilmente una evolución benigna o es alta la mortalidad? Bueno, la experiencia nuestra prácticamente no es tan fácil. El paciente entra en ARM, depende mucho del especialista en terapia intensiva, del manejo del medio interno, tiene que bailar con el medio interno, tiene que cambiar mucho con la ventilación del paciente, pero es el paciente que entra y que no fueron intubados, tiene rápidamente una mejoría, rápidamente mejora el paciente, una mejoría sustancial. Pero el paciente que entra en respirador y que tenga otros cuadros acompañado de shock, ese paciente tiene una evolución tórpida, mucho tiempo de estancia en la terapia intensiva y algunos fallecen. Pero son pacientes ya que viene, Ignacio, estos pacientes no vienen ya con 1 o 2 semanas de internación o más ya en su comunidad, viene remitido. Entonces, cuando llega en el centro, prácticamente ya estamos con la 3ª o 4ª semana de evolución de la enfermedad. Y ahí ya viene, muchas veces ya se agrega antibióticos, está ya con neumonía, está con otros procesos aparte, ya está más desnutrido, hipercatabólico el paciente. O sea, es un paciente mucho más complejo. Con todo eso, nuestra mortalidad es de 12%, ¿no? Es muy alto como lo que vemos actualmente en la Argentina, que ellos están con 30 a 40% de mortalidad. Pero con relación a lo que fue en el 95, cuando se empezó a estudiar esta enfermedad, que fue prácticamente 75 a 80% de mortalidad, es bastante interesante. Ok, muchas gracias, doctor. No, por favor. Bueno, acá hay una pregunta muy interesante de parte de la doctora Micheletto, doctor, si me permitís. Sí, cómo no. ¿Cuál sería la fisiopatología de ese toque neurológico? ¿Bradixitia, etcétera, o sería por probable sufrimiento por hipoxemia, hiponatremia severa o encefalitis? Completa la doctora Fanny Soilán. La fisiopatología es lo que nos interesa un poquito, doctor. Gracias. Claro. No hay, con el hantavirus prácticamente no se describe encefalitis ni meningitis. Eso es una variante también con las otras virosis. Pero sí, como produce mucho desequilibrio de medio interno, mucha hipoxemia y el shock, se calcula que podría ser eso las causas frecuentes del paciente que queda con una bradisiquia, queda con cefalea persistente, pero directamente una afección neurológica no está descrito así en forma directa. Todo es en forma indirecta. Doctor, me quería compartir contigo una experiencia. He visto Sí. prácticamente 2 casos de hantavirus en todo este tiempo uno visto durante la residencia, que no fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Y otro hace poco. Y lo que más me sorprendió
es que al llegar al hospital rápidamente entró en una descompensación y a pesar de la resucitación que podíamos hacerle con todos los elementos a mano, no pudimos lograr sacarle al paciente. Ese mensaje de cuál sería el punto clave de traslado oportuno a un paciente y las condiciones adecuadas es lo que me gustaría que por su experiencia nos ilustre un poquito. Gracias. Sí, perfecto. El paciente que son pacientes la mayoría jóvenes, ahí el promedio es de 30 años, 35 años. Es importante el cuadro con que se le examina al paciente en su primer nivel de asistencia. O sea, en la asistencia primaria de salud ya tenemos que determinar cómo está ese paciente, por lo menos una radiografía simple, un hemograma, y determinar si el paciente está hemoconcentrando o no. Si el paciente no está hemoconcentrando, el paciente tiene una placa limpia, probablemente ese paciente podemos observar. Podemos observar control estricto, medio interno y seguir evaluando. El paciente que empieza con infiltrado intersticial, o el paciente que empieza a hemoconcentrar, o el paciente que empieza con una reacción leucemoide en el hemograma, en el simple hemograma, con eso, ese paciente tiene una evolución, prácticamente va a tener una evolución tórpida. Ese paciente lo más rápido posible hay que trasladar en un centro que cuente con unidades complejas para asistencia respiratoria mecánica. Y también esto es lo que encontré también, lo que escribieron ahí los autores. Esta es otra cosa. Los pacientes que son nativos, que al principio se decía que probablemente tenga algún grado de protección, se encontró mucho menos los nativos que los paraguayos y los menonitas. Entonces, ahí parte una situación diferente. Ya probablemente los nativos se enfermen menos que los paraguayos. Al decir así, ellos son más paraguayos que nosotros, ¿verdad? Pero bueno, así se describió en el trabajo y yo transmito lo que leí nomás. No me culpe a mí. Bueno, los indígenas, la afección es mucho menos que los menonitas. Los menonitas se infectan muchísimo. Casi 40% del trabajo es con menonitas. Entonces, probablemente nosotros tenemos poco paciente, vamos a decir, por decirlo así, 20, 25 pacientes anual no es mucho. Mucho de eso se queda en su comunidad a recibir la asistencia. Los paraguayos y los indígenas son los que más vienen en nuestro centro. Y sería eso más o menos un mecanismo protector para ese paciente indígena. Eso es lo que nosotros siempre hablamos ahí con las personas más experimentadas, más longevos en la especialidad, que probablemente sea esa la causa que tenga menor impacto clínico en este grupo de pacientes. Excelente, doctor. Acá tenemos una felicitación por la presentación al doctor Gustavo. Gracias, doctor. Y hay una aclaración, dice, se dijo que había que evitar cuanto sea posible la intubación. Entonces, hablaríamos de ventilación no invasiva. Y en estos casos, ¿qué porcentaje sobrevive sin ir a intubación? ¿Cuál es el porcentaje? No tengo la estadística, doctora. No tengo la estadística, solamente es de opinión de experto, ¿verdad? Que los pacientes que se interviene con una ventilación no invasiva, la recuperación es más rápida. Pero nuestra vivencia con los pacientes que fueron intubados no fueron tan buenas, porque fueron en principio intubaciones muy prolongadas, paciente que ya tiene estancia previa UTI prolongada, pacientes desnutridos y obviamente aparte del hantavirus, que la mayoría, esa etapa de la evolución de la enfermedad ya está diagnosticado, tiene ya también otro diagnóstico más que es una nosocomial.
Entonces, ese paciente que está intubado no es tan bueno el pronóstico como ese paciente que no recibe intubación, que se hace una no invasiva OBNI y con eso el paciente sale más rápido. Excelente, doctor. Doctora Estela, de mi parte no tengo preguntas por el momento del auditorio. Si querés comentar, hacer alguna pregunta. Sí, doctor Benítez, me gustaría saber si esta enfermedad es más frecuente en varones o en mujeres y si está relacionado a la actividad laboral. Sí, sí, perfecto. Y ahí muestra justamente el trabajo de 100 casos, de 98 casos de la autora, que prácticamente actividad rural de varones lleva la delantera. Varones tanto de nativo, paraguayo, menonita. Y en el segundo lugar ya está la ama de casa. Entonces ahí la conclusión que sacó el estudio muy interesante es que en la gran mayoría de las casas de nuestros compatriotas del Chaco, estos roedores adquirieron vida domiciliaria, intradomiciliaria y peridomiciliaria. Entonces de ahí es que se infecta un número determinado de varones de actividad laboral que sale todos los días de la casa, y también detrás, en el segundo lugar, está las amas de casa, ya se infecta también. Entonces es por la vida domiciliaria intradomiciliaria y peridomiciliaria del roedor. Y ahí viene el mecanismo de prevención, sobre todo la aplicación de trampa y la limpieza domiciliaria. Se calcula que tiene que ser por lo menos 30 a 50 metros alrededor de las casas limpias. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión más importante? ¿La inhalación o tener contacto con algún fluido del roedor? O sea, ¿se pudo determinar eso, si es por inhalación o contacto con fluidos del roedor? La verdad que no encontré eso, doctora. Se maneja como un todo, ¿verdad? Que prácticamente es inhalatorio, que es fluido y que por eso es la recomendación de la actividad campestre que se haga con pantalón adecuado para el trabajo, botas largas, por el riesgo del contagio con las deyecciones de los animales, ¿verdad? Y prácticamente nada más que eso, ¿verdad? Pero la descripción inicial es aerosol, más frecuente desde el descubrimiento de la enfermedad en América Latina es por aerosoles y después viene del contacto. Y tal vez como prevención el uso de mascarillas en los trabajadores, ¿verdad? Sobre todo en Sí, ciertos lugares sí, cerrados, en depósitos, o sea, exactamente. donde pueda estar el roedor, ¿verdad? Así mismo, porque eso también es en los galpones se han encontrado infecciones en los galpones de depósito de alimento de ganado, etcétera, etcétera. Sí, sería interesante. Aparte de combatir frontalmente la existencia con trampa, con raticida y limpieza, es usar el tapaboca. Yo creo que si bien no diagnosticamos o no se notifica, porque solamente como ocurre con otras enfermedades, también los casos leves en general se curan solos, son autolimitados y solo vemos las formas graves. Estaba pensando con todos estos cambios climáticos, el cambio del medio ambiente, la deforestación, los animales salen de su hábitat natural, así es que nosotros, si bien esto se localiza en un lugar muy específico del Chaco, el vector, esto puede ir acercándose hacia la región oriental también. Y se me viene en la mente nomás que tenemos que pensar en hantavirus, en todo paciente que llega a la urgencia, si viene de una región donde sabemos que hay, bueno, pensar con mayor fuerza,
pero tendríamos que ir buscando ya en todas las neumonías graves, porque finalmente ahora con el coronavirus, con la influenza, hay algunos casos también de legionela que hemos tenido. Entonces estamos ante una nueva medicina o la aparición de nuevas patologías que nos obliga a ir abriendo nuestro abanico de diagnósticos diferenciales. No sé qué vos decís, doctor Benítez, porque diagnosticar esto al inicio, así como mostraste también por etapa, es muy difícil pensar de entrada. O sea que... yo creo, doctora, sí que ese pensamiento ya están ya en los médicos, porque el caso de Capiatá, por ejemplo, fue fantástico, porque movió toda la prensa hace un año. Y era un señor, una criatura de la escuela que no salía de Capiatá. Era edema pulmonar, era un montón de elementos que era prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y bueno, y se descartó, fue una influenza, ¿verdad? Entonces, todos los casos de neumonía o edema pulmonar no cardiogénico y con lo que vamos teniendo, los grandes cambios en estos últimos 19, 20 años de la emergencia de las enfermedades y la reemergencia de las enfermedades, yo creo que vamos a tener mucho para bailar en los próximos decenios. Porque así como está pasando, por ejemplo, con otra situación, ¿verdad? Pero que no es por roedores, no por vectores, como el caso del sarampión. El sarampión, constantemente la gente estaba pensando que como hay una gran actividad mundial de los antivacunas, es una enfermedad que fue erradicado, que tiene una erradicación de casi 30 años, más de 30 años. Hoy día ya hay en Brasil, hay en Estados Unidos, Argentina hubo casos. Entonces es una reemergencia de una enfermedad que prácticamente ya estaba en el olvido. Y entonces toda esta situación ecológica, ambiental y de pensamiento, porque también el pensamiento antivacuna yo creo que nos va a llevar a muchas cosas nuevas que va a ir sucediendo a partir de ahora. Las enfermedades infecciosas vamos a tener cambios drásticos. Así es, doctor Benítez. Hay una Creo que pregunta, por sí, favor. sí, doctora Liam, te escuchamos. Dice, ¿hay antecedentes de contagios en zona urbana? Si tiene esa información, doctor. Hay una Acá en Paraguay no. En Paraguay no. En la Argentina sí, en Chubut. Y en Chubut fue muy triste porque ahí fallecieron médicos y enfermeras. Pero fue otro virus, ¿verdad? El virus Andes. El virus Andes es también un hantavirus, es un genoma diferente, es de zona de frío. Y bueno, en nuestro medio es la Laguna Negra, es de zona tropical, ya no es subtropical, es tropical. Y se maneja en esa área del Chaco Central, que tiene una temperatura alta. Doctor Benítez, entonces en el laboratorio, algo que nos debería de llamar la atención, aparte de la clínica, la epidemiología del paciente que viene con una neumonía grave, es la leucocitosis con linfocitosis y una hemoconcentración, que no es frecuente encontrar esa combinación en el hemograma, me parece. O sea, nosotros solemos ver, en todo caso, sí, leucopenia con linfocitosis, pero con hemoconcentración en etapas así, con un cuadro pulmonar, diríamos que no es frecuente. El dengue es leucopenia con linfocitosis en algún momento, ya a los 7, 8 días de la enfermedad. O sea, me parece, pensando que esa sería laboratorialmente algo muy importante para pensar en la posibilidad de un hantavirus.
Sí. No sé qué te parece, doctor. Vos Hay- que hay- viste más casos. Yo pensé 2 o 3 veces, pero nunca se confirmó, así es que Ayuda no tengo muchísimo. Y experiencia. tanto es así, y Roger que hizo su pasaje por la sala de IMT, cuando el paciente ya, el residente de repente ya es exagerado. El paciente viene de un poquito más allá del puente Remanso, bajo Chaco, a lo mejor, Chacoí, y le pide hantavirus. Este, o sea, hay un concepto inclusive ya muy sesgado que todo el Chaco se pide, el que viene el Chaco viene con una neumonía, eso sí o sí se va a ligar su pedido de hantavirus, aunque tenga otra patología encima, ¿verdad? Pero un infiltrado pulmonar que puede ser tuberculosis, leptospirosis, rickettsiosis, lo que sea, pero un hanta no va a faltar. Entonces, el factor epidemiológico pegó tanto en el médico, pero ya con un poco de sesgado, como dije, porque no todo el Chaco, es Chaco central, esto es el Chaco de 45 grados. El Bajo Chaco prácticamente muy poco, ¿verdad? Pero ahora con los cambios climáticos que decimos, hace 2 o 3 años se aisló uno frente al otro lado del puente de Concepción, Chaco pero correspondiente al departamento del presidente Aye. Y ahí se aisló uno, pero prácticamente pasando el puente del río Paraguay de Concepción, ¿verdad? Entonces está muy cerca ahí el roedor. Evidentemente Concepción es un peligro. A lo mejor el río le está frenando, ¿verdad? Y bueno, y con relación al laboratorio del hemograma, es fantástico porque el hemograma se hace en cualquier parte, ¿verdad? Y ayuda muchísimo porque la reacción leucemoide es propio, o por lo menos una leucocitosis, y los linfocitos atípicos, así mismo. Doctora Eliana, ¿hay alguna otra pregunta? No, doctora, estamos casi 1 hora y más, 1 hora, casi 30 minutos de conexión, doctora Estela. Bueno, Y es viernes. bueno, si los colegas no tienen más ninguna pregunta, en nombre de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, nuevamente agradecemos al doctor Gustavo Benítez que nos ha ilustrado sobre esta enfermedad que tenemos que pensar como internistas, como médicos, los que trabajan en emergencia, y pensar en todo paciente con neumonía grave y que viene de una zona de riesgo, en la posibilidad de que podamos estar ante un hantavirus. Entonces, muchas gracias, doctor, muchas gracias a los colegas que compartieron con nosotros esta noche. Gracias, doctora Elian, doctor Ignacio, por acompañarnos. Y bueno, que pasen todos muy buenas noches. Gracias, doctor Benítez. No, de parte mía, así que muchas gracias a todos ustedes y a la sociedad por tenerme en cuenta. Gracias, doctor. Que tenga buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias.